Aprovechando, ya sale el segundo tomo, bueno, de Tower Dungeon de Tsutomu Nihei, que es un autor que me encanta dentro del manga, y en este caso pues ha ido a la fantasía medieval con una historia bastante curiosa de princesa secuestrada, magos y un héroe totalmente intrascendente, un campesino que acaba siendo principal para todo esto. Es muy de manga, muy de fantasía, responde a todos los tropos, a todos los tópicos que hay. Pero el giro para mí realmente suelen ser los monstruos, la magia y los personajes. En este caso tenemos personajes pues bastante hechos polvo, muy llevados por el deber y por este personaje que quiere hacer lo correcto, pero y es muy fuerte, muy diferente a todo el mundo. Y se ve un poco atrapado el qué hago. Y volvemos otra vez a grandes cosas que me encantan de Nihei, que es sus grandes escenarios, cuando le da por hacer todos estos mundos enormes, estos lugares extremos, que ya empezó en Blame y lo fue extendiendo a casi todo lo que hace. También en algunos otros siempre hay unas estructuras gigantescas, enormes, empequeñecen. Y responde un poquito también en algún momento a esos monstruos raros que le gusta hacer. A lo que también se puede decir aquello de ser superados por seres totalmente monstruosos alienígenas, desconocidos, inhumanos, muy a lo Lovecraft en algún punto. Siempre lo he dicho que tiene ese puntito. Aquí hay no muertos, hay batallas, está bien. Mi problema quizás sea que con el tamaño que Pika ha elegido para publicar, el detalle del nuevo estilo Nihei, que es con menos línea, menos oscuros, muchísimas más blancos, queda en algunos momentos un poquito desdibujado, queda como si faltara detalle, ¿vale? Quizás es que está pensado para un tamaño más tan como, no lo sé, yo creo que funciona perfectamente en este, pero hay momentos que creo que el tamaño un poco más reducido le habría ganado, aunque los contrastes negro-blanco de Nihei aquí funcionan muy bien. De hecho, elimina la idea siempre del negro como un color oscuro. Hay personajes brillantes blancos, pero hay personajes bastante brillantes negros. Y esa obsesión por las estructuras me encantan, igual que sus monstruos totalmente nuevos y descastados. Tower Dungeon sorprende. Por el argumento crees que es algo muy suave y es algo bastante más complejo y muy chulo de leer. Pues último cómic que aterriza de Brubaker y Phillips, la pareja aquí en España, casados impíos, Norma. Y es otra vez un noir poderoso en imagen, en historia. En este caso se apoya en algo que parece que le gusta bastante de los años 80 a Brubaker, y es el tema del Satan Panic. Ya apareció en Reckless, ¿vale? En este caso es un poquito más complejo y sobre todo más centrado en el Satan Panic, en el miedo que hubo en esos años, de repente que aparecían sacrificios, decían que mataban un montón de niños, hacían de todo. Pero también se fijan varios casos de acusaciones falsas que acaban con muchos problemas. Luego se lo lleva a su campo, vamos más allá, entramos ya en el misterio, la pelea, y sobre todo habla mucho de la familia, de cómo toda infancia te puede joder. Le encanta el tema del pasado y aquí vuelve otra vez a funcionar, pero además es que añade muchas capas, sobre todo el después, ya no todo ese tipo de cosas a los niños, cómo les afecta. El Satan Panic es una excusa para hablar de abusos, y hablamos de abusos a niños, de fantasías, de problemas que van extendiéndose. La verdad es que es un cómic bastante intenso y me parece que es de lo mejor que ha publicado últimamente, ya por la complejidad que puede tener, porque gusta de tenerlo, sobre todo porque el personaje está muy bien construido, el personaje central, y te van contando a través de flashbacks toda la historia, y es bastante truculento como un hecho tan bestia como puede ser una mentira entre niños puede crear, pues aparte de los traumas, una escalada enorme de problemas. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado, ya lo sabéis, Brubaker y Phillips, pero es que lo que hacen aquí está muy bien. Y además el final es muy especial porque hace lo que le da la gana, y ya sabemos que cuando Brubaker hace lo que le da la gana es muy diferente a todo lo. Pues Maquis, la historia de Cisquete, es una historia real de un maquis español que luchó en Francia en la Segunda Guerra Mundial, que volvió a España después de ella, pues para pelear contra el franquismo, que bueno, se acabó. No es algo que vaya a extrañar, porque al principio del libro ya os cuentan que está condenado a muerte. Y el tío habla pues con orgullo de esta historia. Está basada en una carta que se envió al Partido Comunista. El tío escribe básicamente pues todo esto. Es el relato de su llegada a Francia, a los campos franceses, lo ha visto en Los Oscuros del Azar y otras tantas obras como Las Cinco Banderas, etcétera. Y cómo allí vivieron. Es muy breve esta parte porque va directamente a la época en la que se unían a la resistencia francesa contra los nazis y a todo ese desarrollo, ¿vale? Estos tíos se unieron y estuvieron comandando un grupo que fue el que liberó una zona del control nazi. De hecho, te cuenta bastante seriamente, muy documental, todo, no se esfuerza en hacer algo muy dramático, sino que cuenta los hechos y se basa mucho en
en la realidad. Tengo que decir que me gusta mucho el dibujo. Es un estilo muy limpio y me gusta, pero sobre todo el color que han dado, porque a pesar de que igual no se ve muy bien en el vídeo, cada época, cada momento, las batallas en el tiempo en azul, las derrotas son más grises, los combates, pues te recuerdo a los guerrilleros españoles que hay en Francia, es real, o sea, hasta ahí, no hace falta que pensemos en nada. Y hay algunos momentos en los que añaden pequeñas, por ejemplo, esto es un testimonio de un maquis, ¿no? Que ahí peleó. Y luego pues, la vuelta a España para intentar pelear a través del norte, que no funcionó. Ya sabemos aquí que los maquis acabaron convirtiéndose en bandoleros a los que ajusticiaron. Vemos un poco, aquí sí que te puedo decir que no hay mucho ni de revancha ni de revanchismo, no se mete realmente con el régimen ni se mete con todo esto, solo explica lo que era ser maquis y lo que funcionaba a nivel social, la gente que estaba allí y cómo lo detuvieron. Es una historia muy concisa y sobre todo muy directa, no busca levantar lo que es ideales políticos, sino describir lo que fue ser un maquis y luchar contra el fascismo y contra lo que se estableció, hacerlo con cierto nivel de valor, y es un retrato histórico muy fiel. Tenemos dramáticos, sí, pero realmente lo que interesa más es contar la historia de lo que era ser un maquis y por qué es importante y por qué significaba algo y significa a día de hoy la lucha contra el fascismo y contra todo lo que representa esto que estamos viviendo ahora mismo, estos lanzamientos de los extremismos. Pues Baron Savage, el primer tomo, Season 1, como quiero llamarlo, Massimo Rossi, y es parte del universo que va a hacer Leviathan Books de superhéroes, ¿vale? De superhéroes olvidados, porque son de derechos libres que van a utilizar para hacer pues, un universo en el que ha habido superhéroes desde cierta época, la Guerra Fría se fue diferente, cambió, hay superhéroes. En este caso, por ejemplo, para que lo entendáis, estamos en un cómic que transcurre durante la época soviética, durante la URSS. Así que la Guerra Fría ha cambiado, los superhéroes han cambiado todo. Hay una enfermedad traída del espacio. Este Mr. Face, por ejemplo, si alguna vez os llama la atención, estaba también en un cómic llamado Project Superpowers que sacó Dynamite en su día y utilizaron esos personajes. Porque tienen libres derechos, ya os lo digo. Muchos de ellos van a tener series, va a haber un universo cohesionado. Y no está nada mal. Realmente mi problema es que mientras que me parece que la idea es chula, o sea, la gran conspiración que hay, no me parece tan importante como para que realmente tire la conspiración buena. Aún no ha sido descubierta. La primera, el crimen y todo esto, me parece un poco flojete. Lo que es la parte noir, flojeta. La parte superior no está mal, el mundillo que va creando tampoco es ninguna bomba. Pero lo importante que es ese pasado que lo marca todo, la aparición de los superhéroes, los alienígenas, porque esto es un mundo después de un intento de invasión alienígena que falló por otros alienígenas que nos ayudaron, que tira muy parecido al Divinity aquel de Mankind, la aparición de un dios. Pero bueno, hay acción, hay movimiento y la verdad es que para ser la primera acercamiento a este universo, Baron Savage está bastante bien el dibujo, como podéis ver, es de acción, es puro. La verdad es que para un tomo que son baratos está muy bien, y todo el tema de la confesión del padre de Savage que te va diciendo por qué lo convierte en robot, cómo, cuándo y todas estas cosas, y está bastante bien. La verdad es que era, pues literalmente va de idea, tiene cosas muy chulas así en formato de un solo tomo como este ENIAC. Y qué deciros, bueno, pues lo definen como una obra de acción mezclada con ciencia ficción, y es que es exactamente lo que es. Básicamente una computadora que fue la primera inteligencia artificial creada por el hombre, que llegó a dominar al hombre, pero nadie lo sabe. De eso va, de cómo desactivar a la única inteligencia artificial que hemos criado para al mismo tiempo que nosotros, que nació con la bomba atómica casi, y a partir de ahí nos ha visto evolucionar en este siglo XX de agresividad. Estos son unos personajes muy parecidos a Nick Fury y los comandos aviadores, muy divertido alguna parte, hay homenajes aquí de Matt Kind y de Doug Bradwaite a cosas. Es una historia de acción, se lee de un tirón, la verdad es que se mueve muy bien, ¿vale? En el momento espías mercenarios, esto puede ser una peli de Hollywood perfectamente de tiroteo puro y duro. O sea, esto es muy Michael Bay por momentos, pero tiene una base en cuanto a lo de la inteligencia artificial, el ordenador, que es muy chula, muy curiosa, y le añade algo a historias familiares. O sea, tiene suficiente base como para ser una buena historia, y además es una historia de acción muy trepidante que funciona. ¿Qué podemos decir un poco malo? Pues que al ser una historia cortita, pues se lee y se puede llegar a olvidar rápidamente, quitando lo de ENIAC, del ordenador, que es muy Skynet. El resto pues es un cómic de acción, no vas a buscarle nada excesivo. Pues se cierra el primer ciclo de Nocterra, una historia de Scott Snyder, de esas que me gusta, como son independientes, fuera ya de personajes que no son suyos, que va sobre camioneros en el fin del mundo, un mundo en el que la oscuridad ha llegado de algo raro, que me recuerda mucho a las oscuridades de los alienígenas de Lovecraft y el horror cósmico, pero que la historia es de una pelea a tiro limpio con unos camiones por ahí en medio, camiones blindados, luces, algo de ciencia muy sui generis, muy Scott Snyder. La primera historia es un especial realmente de Valde, el primer barquero, y la verdad es que molan muchos otros especiales que hay.
Es una obra que a mí me gusta por el dibujo, porque me encanta Tony Daniel, es un dinámico, es potente en cuanto a desarrollar monstruos. De aquí, por lo que importa, prima sobre todo la acción, o sea, el movimiento, y que pase en todo momento algo que no se pare, y los personajes que tengan cierto nivel de carisma, por ejemplo, aunque son muy raros. Bill el malo, por ejemplo, tiene un nivel brutal, pero siempre hay una historia detrás, porque a Snyder le gusta tener algo más, y funciona, ¿no? La historia de estos dos hermanos, uno de ellos adoptivo, que ahora conoces su historia de infancia, conoces un poco todo esto, y estos seres de luz que trajeron todo, de dónde llega la oscuridad lo revelan ya completamente, se sabe por qué, cómo, que era un poquito Lovecraft eso de las entidades comedevas de plantas, etcétera. Pero, lo digo, los monstruos, la acción, ver las peleas es lo que realmente se vuelve chulo. Y estos personajes que han creado, totalmente oscuros, sin luz, que funcionan, o con los halos, hay cosas muy divertidas y muy chulas de ver. Como siempre digo, Snyder funciona mejor en corto y con sus propias obras que realmente con superhéroes, para mi gusto. Esta tiene, además de estos dos especiales que funcionan muy chulos, que están muy bien, y el segundo tiene un dibujo muy muy guapo que gana a esta serie. Ya está cerrado el primer arco aquí, que está bien.